Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Saludos. Hola. Señores, el primer episodio en el que estamos juntos después de casi un mes. De entrevistas. Un mes de entrevistas. Muy duras las entrevistas, para la gloria de Dios. Amén. Mucha gente activa comentando, preguntando. ¿Que dónde están los videos de YouTube? Sí. Esta semana suben los últimos 3 videos de YouTube y nos comprometemos a ya hacerlo de manera rutinaria, subir nuestros episodios en YouTube. Agradecer de antemano la colaboración de Juan Romero en la entrevista que tuvimos con él, de Jordi. Mucha agua que bebe que dio Juancito, ¿eh? Bueno, Juan dio mucha agua que beber. Todavía estamos orando por Óyeme. nosotros mismos porque te estamos recuperando, ¿no? Eso. Pero Gloria a Dios. creo que fue de mucha bendición, independientemente de Las observaciones. las observaciones o críticas. La verdad que no todo el mundo piensa igual, pero creo que para muchas personas hemos visto más las personas que han sido edificadas que cualquier otro tipo de observación, como tú le llamas. Un saludo a nuestros queridos hermanos de Santo y Hereje. Wow. Espérate. Que no nos Miren, soltaron el Santo y barco. Hereje, usted tiene que convertirse de nuevo. Mi querido Luis Samuel, sí, porque tú eres de Luis Samuel. Eso fue Luis Samuel. Eso de sabemos verdad. que vamos a exculpar de ahí Fue fuerte, a Rafa. fue fuerte. También a Jordi Amargós, que también fue una Gracias, entrevista Jordi. con Farah, Y muy mira, buena. Me yo gustó no había mucho. escuchado el testimonio de Jordi. Me gustó muchísimo, ¿verdad? No, y me gustó mucho. Y tú sabes Muy que mucha bueno. gente se sintió... O sea, él se abrió full aquí. Sí. Y con ese testimonio que él dio de la pareja de él, o sea, eso fue algo como fuerte y que es un proceso interesante el que Muy atravesó. valiente de su Y parte. mira, para que valiente tú veas, eso. lo menos que te da es pelotero. Lo último que iba a Sí. pensar a pelotero. Muy interesante. O sea, Sí. quien no lo haya escuchado, ni el de Juan ni el de Jordi, vayan a escucharlo. Y no, o sea, yo creo que el banquete aquí en tema de depresión fue con La serie. la serie de 3 episodios que hizo Ricky junto con la pastora Orfa Luna y las psicólogas, nuestra querida Lisa Yabra, esposa de nuestro querido Ricky, y Camila Hasbun, que ella es ella también es psicóloga terapeuta. Camila, ella no ejerce terapia como tal, pero ella diagnostica. Ella diagnostica, eso escuché en su en la última entrevista, pero tiene una página donde ella de Neurospace. comunica mucho sobre el tema muy del buen cerebro. contenido. Sí, Vayan a Muy buen seguirla contenido. porque es sin desperdicio. Me encantó la serie. Fueron 3 episodios. El primero, una mirada bíblica Sí. junto a la hermana Orfa. El segundo, el testimonio de Lisa, que yo no lo conocía. Conocía un poquito porque obviamente Ricky me había comentado que estaba en un proceso y eso, pero no sabía lo que estaba pasando Lisa en sí. Y cuando lo escuché yo dije, wow. O sea, Un abrazo para impresionante. Un Lisa, abrazo para ella. muy Muy valiente valiente. haber abierto su corazón. Sí. Para edificación de otros. No, Es un bálsamo para quien señores, esté que me pasando por encontré eso. con una persona en un lugar y me dijo, yo te conozco, tú eres Iván de Vivir con Fe, y quiero decirte que el testimonio de Lisa me ha impactado de una manera que yo quiero que tú y me mandó un mensaje y se lo hicimos llegar, porque ella atravesó un proceso similar y como que le reconfortó saber que habían personas que también estaban en eso. O sea, que Gloria a Dios. qué bueno saber que no estamos solos en las vicisitudes que atravesamos. Señores, es muy difícil uno ver a una persona del Señor que tú conoces su testimonio, que no tenga ánimo, y me atrevo a decirlo, ni siquiera para bañarse, viejo. Eso, wow. O sea, eso Es te verdad. habla del nivel de profundidad que una persona puede tocar, y nosotros ninguno estamos exentos. Así es. Eso Así que- es importante mencionar, que nadie está exento. Y lo importante de escuchar esta serie es que, bueno, que el último fue con el de Camila, ya da una mirada un poco más científica, médica, también biológica, de cómo funciona el cerebro, porque así tú te conoces más a ti mismo y tú puedes identificar cuando tú estés en una situación como esa, o si alguien en tu entorno está dando signos Sí. que tú puedes decir, espérate, aquí hay un red flag, déjame ver cómo yo puedo colaborar. Yo Y- creo que no y solamente dentro- para personas que estén atravesando por eso, sino personas que puedan conocer personas que estén atravesando. Exactamente. Y dentro de todo lo que nosotros podemos resaltar de estos episodios es que nos permite ver que no se puede desligar una cosa de la otra. Así es. Pero sin una tú no puedes lograr la Es otra. completo. Sin totalmente Dios no se puede avanzar, pero necesitamos de esa ciencia que Dios puso y ese don y esa inteligencia para poder estar estables y Así poder es. seguir avanzando. Definitivamente O sea, hay muy que enriquecedor. sentarse como con pinza y sentarse Sí. con su macotica, porque principalmente el primer capítulo, Uf. donde se da un desglose teológico, señores, de verdad que Y los Dios ejemplos, bendiga a la los hermana ejemplos. Orfa, porque Dios esos la ejemplos bendiga. que ella dio, el de Elías,
Sí. Wow, o sea, yo me quedé como, pero que yo nunca lo había mirado así. O sea, es una cosa tremenda. Y lo de Salomón también. Vayan a escuchar, señores, esa serie, de verdad que sí. Mucha Pero bendición. aquí estamos de nuevo y hoy tenemos un tema que yo sentí que debíamos tocarlo. Primero porque se ha hablado mucho de eso, pero tal vez, y creo que aquí nunca lo hemos desglosado como tal. ¿De qué? Del tema del milagro de los panes y los peces. Ah, okay. Pero ni siquiera lo voy a titular así. No lo voy a llamar los panes y los peces, sino los 5,000 y los 4,000. Así se va a llamar este episodio. Los 5,000 y los 4,000. Porque hay mucha gente que no sabe que ese milagro que el Señor hizo de alimentar a 5,000 personas, que no eran 5,000 solamente los hombres, la palabra habla que 5,000 sin contar mujeres y niños, o sea que era un pila de gente. Pero hay gente que no sabe que ese milagro se repitió 2 veces. En una fueron 5,000 y en otra fueron 4,000. Para que le quede duda, esté claro de quién era que estaba actuando. Porque, no, que pasó una vez, eso fue chepa. No. En el Señor no hay chepa. No, y a lo que le gusta la numerología. Así es. También, eso es que tira los numeritos. El número 2, por lo general se asocia a Dios. Amén. Entonces, que veamos este milagro masivo de la misma forma 2 veces también nos habla de... No sabía lo de que el número 2 se usaba. Pensaba que era el 3 por la Trinidad. No vaya a jugar paleo ni a jugar la loto ni a jugar la fecha de hoy por si acaso. Eso no es de Dios. Que eso es adivinación y a Dios no le gusta. Señores, los panes y los peces. Los panes y los peces. Y yo te voy a pedir... le voy a pedir a mis hermanos, a Fara por un lado, que busque a Marcos, el capítulo 6, versículo 30. Y vamos a rápidamente hacer esa lectura. Es breve, no es tan extensa, pero quiero que vayamos caminando juntos por lo que sucedió en Marcos 6, 30. Y tú, Ricky, en Marcos 8, que respectivamente uno es el milagro de los 5,000 y el otro es el milagro de los 4,000. Perfecto. Entonces, como nos dijo nuestro querido Iván, vamos a buscar el libro de Marcos, capítulo 6, versículo del 30 al 44, alimentación de los 5,000, en la versión Reina Valera 1960, y dice de la siguiente manera. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. A una pausa ahí. Eso, sí. A mí me encantó esa parte ahí, porque fíjate que ellos estaban emocionados porque habían venido de hacer una misión, de hacer la obra de Dios. Y venían a contarle, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro, y le enseñamos aquello. O sea, ellos estaban haciendo milagros en el nombre del Señor. Así es. Y ellos estaban emocionados al ver lo que estaban consiguiendo, la cosecha que estaban logrando para Dios. Pero la respuesta de Dios, del Señor Jesús en ese momento fue, ok, ahora vengan y descansen. O sea, a mí me encantó tanto eso, porque el Señor no solamente vela porque hagamos su obra, sino que Él vela también porque nosotros encontremos descanso y alimento. O sea, tú tienes que descansar. Hay gente que se mata día y noche. Ay, que tengo que hacer que ir a la iglesia, y tengo que ir a predicar, y tengo que me invitaron a tal sitio, y tengo que ir a un podcast, y qué sé cuál. Y se desgasta en el día a día haciendo, aunque sea para Dios. No necesariamente tiene que ser su trabajo, en la familia. Incluso cosas para Dios. Hasta para la cosa del Señor. El Señor te manda a descansar. Así es. Descansar y tomar alimento porque te ven afanado. Si cuando tú entras en ese estado, y me gustó mucho que Elisa incluso lo mencionó en su testimonio, que incluso haciendo las cosas para Dios, ella se sentía hasta ofuscada, porque era mucha la carga. Y ella usa un término fogginess. Como la nublazón, de repente, tanta presión, porque tú te presionas, tú tienes un compromiso, y esa es tu pasión por hacer la cosa bien. Sí. Pero hasta eso te puede llevar a un estado que no es el que Dios quiere para ti. El Señor quiere que tú entres en un descanso y porque tu bienestar está por encima de todo. O sea, y el contexto de este pasaje es muy importante porque, como tú bien decías, ellos vienen de hacer señales, milagros y prodigios. Pero para que la gente entienda un poquito mejor, Jesús, luego de que escoge sus discípulos, sabemos que pasa todo un trayecto, esa primera etapa del ministerio. Él es reconocido por Juan el Bautista como el Mesías. Elige a sus 12 discípulos, los envía de 2 en 2 a hacer misiones. Sí. O sea, esa primera experiencia que tuvieron los discípulos
ya ellos directamente siendo instrumentos para señales, milagros y prodigios. ¿Quién sabe el tiempo que se tomaron ellos? Exactamente. El tiempo que tenían ellos ya en el ejercicio. Y vienen entonces a donde Jesús. Me imagino que emocionadísimo, como dice la escritura ahí. Se juntaron los apóstoles con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea, ellos estaban diligentemente hablándole a su Mesías, a su maestro. Mira, es que hicimos esto, es que hicimos lo otro, se convirtió fulano, pasó tal cosa, miren tal sitio. O sea, yo me lo imagino como que puedo ponerme en carne propia y es muy fácil uno caer en ese terreno de vamos a seguir haciendo, porque es que uno está como en ese hype. Ya vimos resultados, hay que seguir haciendo, hay que hacer tal cosa. Y entonces esa es la línea fina entre que entremos en la sobrecarga. Claro. Entonces nos olvidamos que somos templo de su espíritu. Y entonces nos desgastamos y después nos rendimos lo suficiente para poder óptimamente ser ese reflejo de Cristo, que también está el descanso. Eso es importante. Fíjate que el Señor no le dijo, ok, fueron allá, yo no sé dónde hacer todo eso, ahora vayan a tal sitio y hagan lo mismo 10 veces. No, ahora vengan, ahora descansen y aliméntense. Claro, el Señor vela por nuestro bienestar. Y qué curioso que sea en el desierto. El descanso. O sea, exactamente. Mira, esa está buena, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Genial. Vamos con el versículo 33. Entonces, el 33 dice, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hay una pausa ahí. Sí. 2 cosas. En el versículo 33 vemos la necesidad de la gente. El Señor, la gente reconoció al Señor y reconoció a sus discípulos y lo que estaban enseñando. Y le cayeron atrás. O sea, fíjate que la intención de ellos era apartarse un momento para poder descansar, pero la gente no lo dejó porque la gente estaba ávida. Yo creo que hoy en día la gente está ávida. La gente está en una necesidad de que le hablen, de que le reconforten, de que le den una palabra, pero lamentablemente ellos están buscando esa palabra en donde quiera que se la den. Y ahí hay un peligro. Ahí hay un peligro de que la gente no sabe discernir, no sabe identificar. Lo que están buscando es que le den una palabra que le reconforte o que por lo menos le haga sentir mejor, sea verdad o sea mentira. O sea, hay gente que se está creyendo muchísima mentira, pero porque en el momento la hace sentir mejor. Y eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el rol de nosotros es justamente depurar. Bajo el discernimiento. Bajo el discernimiento, ¿no? Y con la palabra. El conocimiento. Nosotros tenemos aquí un rol importante en vivir con fe y en nuestro día a día de esa persona. Yo en mi trabajo, por ejemplo, en cada lugar que yo me desenvuelvo, veo gente con tanta necesidad que yo busco la mejor manera de cómo entrarme de manera sabia. Claro. Pero luego me di cuenta que han estado también buscando en otro lugar. Ay, sí, qué bonito lo que tú me dices, me han dicho. Porque yo en un sitio me dijeron tal cosa y yo me quedo como que, ¿qué? Espérate, que eso no es por ahí que va. Pero es como que hay que tener tanto tacto y hay que orar mucho. Porque la gente literalmente, se lo puedo decir, la gente está buscando donde sea que haya una palabra que le haga sentir un poquito mejor y con esa palabra se conforman. Y nuestra labor es desarmar eso. Bien lo dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. O sea, nosotros debemos procurar estar sumergidos en la palabra del Señor para no caer en ese error. Ahora, fíjate que en ese punto que tú dices, Iván, es interesante que la gente los reconoció. Y que muchos fueron allá desde las ciudades. O sea, estamos hablando de que ellos están en un lugar apartado. Los discípulos buscaron un desierto, buscaron un lugar apartado. La gente no habitaba en los desiertos, o sea, ellos no estaban en una metrópolis. Sin embargo, la gente reconoció, pero ¿sabes qué? A mí me da la impresión de que no fue solamente a Jesús que reconocieron. No. A los que dice que los reconoció también a lo que habían reconoció a sus discípulos que hablaban de Jesús. Entonces, la fama de Jesús ya había corrido a tal punto donde la gente... La fama fue lo que... pero espérate, es que allá que se van a juntar esa gente, vamos para allá. Allá que va a pasar milagro, allá que va a pasar tal cosa. Ojo, porque esa multitud, en este caso del pasaje de Marcos 6, de 5,000, en el Marcos 8, 4,000 personas, se juntaron en ese lugar a causa de la fama. Pero vamos a seguir viendo más para adelante, porque hay mucho aspecto interesante con esta lectura. Porque una cosa es que tú llegues a ese lugar y otra cosa es qué pasa después de que tú llegues a ese lugar.
Es correcto. Eso es y en el versículo 35 que leyó Fara, que todavía no lo hemos leído. El 34. El 34, perdón. Tranquilo. Que en el que menciona que el Señor tuvo compasión. O sea, pero me llama más la atención que tuvo compasión de ellos. ¿Y qué hizo? Dice que les enseñó. Sí. O sea, no le dijo, mira, te voy a sacar de la pobreza a los que eran pobres. No le dijo, te voy a sanar al que estaba enfermo ahí. No le dijo, te voy a resolver todos tus problemas. No. Les enseñó del reino de los cielos. O sea, la compasión de Jesús le llevó a compartirle del reino de los cielos. Y ¿cuál es la enseñanza ahí? Que el mejor regalo que tú y yo podemos tener hoy en día es la salvación. Hay gente que quiere venir a Jesús para que el Señor le resuelva los problemas que tiene en el trabajo, que le resuelva los problemas que tiene financieros, que le resuelva todos los problemas de salud, ni todo, quieres que le resuelva toda su vida, pero desprecia o menosprecia, más bien, o subestima el poder y el significado real de la salvación que el Señor nos da. Puedo señalar otra cosa también. En ese momento, la multitud siguió a Jesús, los buscaron. Y el Señor es el Señor que aprovechó el escenario para impartirle el mensaje de salvación y vida eterna. Y así puede pasar con nosotros. La gente puede venir a Ricky, la gente puede venir a Iván, la gente puede venir a aquí, donde Fara. Y nosotros tenemos que ser totalmente apercibidos para aprovechar ese momento y comunicarle a la gente el mensaje de salvación que tú bien señalas, que es el mejor regalo que Dios nos puede dar. Puede venir una persona de que, mira, dame un consejo, tengo un problema en mi relación matrimonial, tengo un problema a nivel laboral, y es excelente momento, excelente escenario, sin ánimo de religiosidad, sino con el amor que el Señor a sí mismo hacía, con esa compasión, y decirle, mira, hay una solución en Cristo, que es la siguiente, porque la palabra del Señor es muy rica y para todo nos tiene una solución. Amén. Puedes seguir leyendo. Excelente. Creo que deberíamos de saltar al versículo, el versículo 38. Sí. No, al 37. Al 37. Sí. Dice, respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Ok. Dice el 36. No, lee el 36 para poner el contexto. Sí. Dice, despedidlos para que vayan a los campos y aldeas. Es que tenemos que leer el 35 completo. Como quiera, para que la gente Señores, entienda. acompáñenos, que nosotros estamos aquí con ustedes conjuntamente. Entonces, lo leemos desde el 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos, oigan quiénes, los discípulos, diciendo, es el lugar desierto, ya la hora es muy avanzada. Despedidlos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, le hicieron esa pregunta al maestro. Hay una pausa ahí. Eso es interesante porque fíjate cómo, o sea, los discípulos ven que está oscureciendo, está esta cantidad de gente y dice, Jesús, Señor, despacha a esa gente porque ya se tienen rato aquí. Y el lugar es desierto. De desierto, tienen hambre y nosotros no tenemos cómo alimentar a toda esa gente. O sea, es interesante cómo ellos, y la respuesta que el Señor le dice, pero denle ustedes de comer. Y lo que dice, ¿y cómo? O sea, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Que vayamos nosotros a comprarle pan a toda esta gente para darle de comer con este chin de dinero que tenemos. Ahí está el Señor enseñándole compasión a los discípulos. Habiendo ellos hecho milagros. Exacto, no. Y lo grande es que lo más seguro le preguntaron a Judas, ¿cuánto tú tienes ahí? Porque Judas era el tesorero. Y Judas gagueando. Y lo más seguro Judas con 5,000 pesos. Y le dijo, no, lo que hay son 200. Entonces le dice, señor, lo que tenemos son 200 denarios. Sí. Y dice, ok, ¿y cuántos panes tienes? O sea, el Señor, o sea, fíjate cómo los discípulos ven sus limitaciones humanas, o sea, en lo físico, en lo terrenal, pero Jesús ve las oportunidades, o sea, eso es importantísimo ahí. Mientras nosotros vemos las limitaciones, Jesús ve las oportunidades de nosotros, que hay en nosotros. Sí. Y entonces cuando le dice, tenemos esto, ¿qué le dice el Señor? Entonces el Señor les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 40 en 40.
otra pausa. Dale. A mí me gusta que cómo él hace la aclaración de que se sienten en el pasto verde, en la hierba verde. Y nos vamos a ir al Salmo 23. Está conectando. Me encanta porque está en un lugar desierto, pero él le dice que se recuesten en la hierba verde. Yo no sé cómo hacer ese desierto exactamente. Mitad y mitad. Pero había en el espacio verde y él les especificó que descansen en la hierba verde. Y es justamente el paralelismo que quería hacer con el Salmo 23, que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas. Me pastoreará. Pero lo de delicados pastos me hará descansar es interesante porque en medio de un desierto, el Señor le dice que se sienten en los lugares, en las hierbas verdes. El Señor te está mandando a ti a descansar para hacer el milagro. O sea, que el Señor va a hacer un milagro, pero tú tienes que descansar. Tu milagro viene, pero tú tienes que descansar en el Señor. Siervo, pero usted está como con una unción muy Vine fresca. como on point hoy, ¿verdad? Usted está como renovado, pero eso está muy... Gloria a Dios, gloria a Dios. De verdad que no lo había visto así. Como tú me dices, en verdad está muy bueno. Entonces, seguimos en el versículo 41, recordando que estamos en el libro de Marcos, capítulo 6, del versículo 30 en adelante. Entonces, dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron los pedazos de las 12, o sea, recogieron los pedazos y en esos pedazos fueron colocados en 12 cestas llenas. O sea, todo lo que sobró llenaron 12 canastas. De todo lo que sobró. Y de todo lo que sobró y de los peces también. O sea, interesante también ahí. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Sin contar mujeres y niños. Lo dice ahí mismo. Me gusta mucho el tema cuando él mira al cielo y parte los panes. Y los bendice. Ese partimiento ¿partimiento es una palabra? ¿Se lo puedes decir? No sé, bueno. Ayúdanos ahí, nos lo mandan por bueno, DM. ese rompimiento, el partir el pan para bendecirlo y entregarlo a todo lo que estaban ahí, eso literalmente es una alusión a lo que había de suceder más adelante en su crucifixión y sacrificio por toda la humanidad. Literalmente él partió el pan y ese pan alcanzó para todos. Es decir, que su cuerpo, su sacrificio está al alcance de todos. Solamente hay que aceptarlo. Amén. Entonces, ¿y qué tú puedes decir de esa partecita en el cual, de esos pocos que había, el Señor lo levantó y lo bendijo? Es que lo que el Señor bendice se multiplica. Amén. Lo que el Señor bendice se multiplica. O sea, en el Señor no hay suma, en el Señor hay multiplicación. Wow. Ahora yo quiero que Ricky nos lea Marcos 8, que ahí vamos a hablar de estamos hablando pasamos de Marcos 6, ahora vamos a Marcos 8. Estamos hablando simplemente de un capítulo y medio más adelante. Algunos días después. Pero que pasaron pila de vaina. Sí, claro, en el medio. pasaron cosas, pero muchos, incluyendo milagros, en el cual Jesús camina y ellos lo confunden con un fantasma. El Señor camina sobre el agua. Lo que vieron la multiplicación. Correcto. Bien. O sea, pasó la multiplicación de los 5,000. Pasó que Jesús caminó sobre el agua y Pedro intentó caminar y se hundió. Entre otras cosas. Y luego llegamos a Marcos 8. Sí, escúchame que estoy un poquito afónico hoy. Dice Marcos 8, arrancando desde el 1, dice: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? En el desierto de nuevo. Y él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud a que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó a que también los pusiesen delante.
Y comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Análisis breve, importantísimo, que hay que rescatar de aquí. Vimos que ya había sucedido un milagro en que se alimentó a 5,000. Vieron a Jesús haciendo más milagros, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Se plantea un escenario similar al anterior, que Jesús le dice, necesitamos darle comida a esta gente porque están con nosotros y tan ávidos, pero están en el desierto de nuevo. Están en la misma circunstancia, literal. Pero importante lo que el Señor le dice, no lo puedo mandar a sus casas porque se desmayarían en el camino. Wow. Eso a mí me encanta, porque eso es el cuidado. El cuidado de Dios. El buen pastor tiene cuidado de ti. Pero tú sabes que yo veo ese comentario de Jesús como un gancho. A ver. Sí. Desarrolla, ¿verdad? Sí. Yo lo veo como... Eso es para probar a los discípulos. Claro, también. Claro, totalmente. Porque él se quemaron por eso. Él suelta ese comentario y después de haber dicho ese comentario, Jesús se queda callado y los discípulos dicen, sus discípulos respondieron, ¿dónde podrá alguien sacar de pan a estos aquí en el desierto? O sea, hermano... Usted no acaba de alimentar a 5,000 con 5 panes y 2 peces. O sea, ¿cómo Y esa así? Pregunta que tú estás haciendo, o sea, literalmente es como que, pero estos tigres son... O sea, y eso te da una enseñanza. Nuestra incredulidad es impresionante. Porque uno habla de los discípulos, porque uno lo lee y uno piensa, wow, qué bárbaro esos discípulos. Pero esos somos nosotros, señores. Y también le el Señor te hace un milagro hoy y pasado mañana tú tienes la incredulidad. Ay, ¿qué va a pasar? Y lo va a hacer. Y el Señor lo va a hacer. O sea, eso es impresionante de cómo nosotros somos, lo olvidadizo que somos. Y hay una frase que no es bíblica, pero lo escuché de... No recuerdo quién lo escuché, pero me impactó porque dice, el incrédulo no tiene... Perdón. El ingrato no tiene memoria. O sea, literalmente, el ingrato no tiene... Nosotros somos tan ingratos que nos olvidamos de los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque al otro día ya somos incrédulos de nuevo. El Señor lo hace, gloria a Dios, y al otro día, ¿y qué va a pasar con tal cosa? Pero hay algo interesante con el tema de que cuando el Señor te dice que Él no te va a devolver porque te desmayaría en el camino. O sea, el que llega a Jesús jamás se devuelve vacío. O sea, tú te vas con alimento sí o sí. O sea, eso es por ley. Y también para los mismos discípulos que las limitaciones, porque nosotros a veces tenemos esa mente limitada. Con lo poquito que nosotros podemos en algún momento tener, el Señor lo hace. Él hace todo de la nada. Lo hizo 2 veces para que su mismo equipo de ministerio vea, usted que está en su iglesia, que tiene un ministerio que acaba de comenzar, que tiene un grupo de discípulos, usted líder, no se limite, que Dios lo hace. No le ponga la cosa más apretada de la cuenta a su pastor porque haya 2 o 3 miembros todavía o que haya poca cosa. El Señor lo va a hacer. Él es el encargado de multiplicar, de ensanchar y de traer la manifestación de su gloria a su iglesia. O si el Señor lo está llamando y lo que están pensando es que yo no tengo ese talento, ¿cómo lo voy a hacer? Si el Señor te está llamando, el Señor te va a respaldar. Esto no se limita solamente en que sean pan y peces. Esto es en cualquier circunstancia. Cuando el Señor está ahí, nosotros tenemos que aprender de Él, a que nosotros tenemos que alzar la mirada para bendecir o para agradecer con eso que está ahí para que Dios se manifieste y multiplique lo que nosotros necesitamos ver, engrandecer o esparcirse para nosotros poder tener esos recursos o bendiciones para seguir avanzando. Así que confíe en el Señor. Ahora, es verdad, sabemos que Dios viene y multiplica y hace todas sus señales, sus maravillas. Y nosotros somos evidencia de eso. En verdad, sí. Y yo veo en estos 2 pasajes cómo la fama de Jesús atrajo a una multitud y esa multitud fue evidencia. O sea, ellos fueron espectadores de esos grandes milagros que Dios hizo. No solamente Jesús, sino también a través de sus discípulos. Quizás ya había personas que habían visto milagros a través de sus discípulos también, a través del mismo Jesús. Mi pregunta, o sea, aquí en el escenario mis conclusiones son las siguientes. Cuando usted, que nos está escuchando ahora mismo, escucha de la fama de Jesús, recibe los milagros, porque yo sé que hay personas que no están escuchando que han recibido milagros de parte de Dios. Recibe su milagro.
¿qué usted hace después con ese milagro? ¿Usted va a seguir siendo incrédulo como los discípulos? ¿O simplemente va a pasar a la historia como aquellos que estaban en una multitud que fue alimentada por Jesús? Mucha gente que ha sido alimentada por Jesús. Ujú. Hay mucha gente que todos los días es alimentada por Jesús. Eso es así. Sin embargo, le pasa por alto. Ah, sí. No lo aprecian eso. Otro milagro. A veces ya hasta la percepción de algo milagroso hasta como que ni siquiera es perceptible. Es como algo cotidiano. Nos acostumbramos. Entonces, si usted tiene la capacidad de reconocer, mire, yo me he sentado en el reposo, yo estaba en un desierto y el Señor me sentó en pastos delicados, yo recibí alimento de parte de Dios, yo tengo que no ser como aquellas personas que simplemente pasan a la historia. Porque al final del día, señores, y tenemos que concluir con esto, ¿cuál es la encomienda? La encomienda que nosotros tenemos de parte del Señor es predicar y hacer discípulos. Amén. Entonces mi pregunta sería, ¿estamos siendo discípulos? El discípulo se parece a su maestro. El discípulo camina como su maestro. El discípulo anda de cerca con su maestro. Entonces, aquellos que nos están escuchando, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos nosotros hoy, habiendo percibido señales, prodigios, habiéndonos sentado con el Señor a la mesa y recibido de parte de Él, estamos siendo nosotros discípulos? Porque ahí es que está la garantía de todo esto. Si yo no estoy siendo discípulo, no estoy en nada. Mejor quizá me hubiera sido, porque ojo, el que llega al final, habiendo conocido el juicio, que como la gente no quiere hablar de estas cosas, el juicio será peor. Claro. Para aquel doble condenación. Para aquel que se quedó fuera del... O sea, que lo hizo en desconocimiento. Entonces, si ya yo recibí de parte del Señor, entonces vamos a bajar las defensas y vamos a comenzar a actuar conforme a lo que la palabra dice, para que nos volvamos a ser discípulos y podamos actuar y recibir las cosas que el Señor tiene para nosotros, que al final del día son bendiciones, son grandes bendiciones para todos. Amén. 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 Antes de concluir, quiero hacer una última enseñanza que aprendí de este último pasaje, que es de Marcos 8. Porque a diferencia de Marcos 6, en el milagro de los 5,000, el Señor le dice, ok, que se sienten en la tierra. Sí. En Marcos 6 había dicho, siéntense en la hierba verde. En Marcos 8 dice que se sienten en la tierra. No es lo mismo tú sentarte... Cuando tú estás en un parque, tú te sientas de años, déjame sentarme en esta gramita. Pero si hay que tierra ahí, tú no te sientas, tú prefieres quedarte parado, pero el Señor te dice, siéntate en la tierra. Sí. Y, o sea, significa que hay momentos que lamentablemente tú vas a tener que aprender a descansar en situaciones incómodas. En terrenos incómodos. En terrenos incómodos. Pero aún ahí, el Señor te va a dar tu alimento, te va a dar tu provisión y te va a proveer y te va a sustentar y te va a alimentar. No lo mismo una gramita frita, que por más que le dé el sol no pasa de cierto calor, a usted sentarse en pleno sol en un desierto en la tierra. Así es. Pero no importa Pero dónde, como quiera, Él lo hará. El Señor lo hará así como lo hizo en Marcos 6, así lo hará otra vez como lo hizo en Marcos 8. Amén. Gracias a todos ustedes. Yo creo que tú tienes algo que comentar con relación a 4,000 y 5,000. Atentos a esto. Sí, porque este episodio no fue fortuito. Eso no fue de que a lo loco, de que 4,000 y 5,000. No. Alineado. Sí, fíjense, yo quiero de verdad aprovechar este espacio ahora para agradecer a todos y todas los que nos han seguido en nuestras redes sociales. De verdad que estamos... yo creo que sorprendidos del crecimiento que hemos tenido en los últimos meses y del apoyo que hemos recibido. Y para nosotros de verdad que es una satisfacción porque lo que estamos haciendo de verdad que es para Dios. Es para Dios y lo hacemos con todo el corazón del mundo y con toda la pasión por servirle a Él únicamente. Amén. Y justamente esta semana en nuestro perfil de TikTok llegamos a los 5,000. Y en el perfil de Instagram llegamos a los 4,000. Y me pareció como una analogía súper interesante. El milagro de los 5,000 y de los 4,000. Porque así como el Señor alimentó a toda esa persona a través de su... Y mira, tú sabes que ahora que tú lo dices, es verdad que lo de la tierra son lo de... Lo de la tierra son los... Sí, porque está más fuerte el asunto para allá. Sí.
O sea, y así como el Señor utilizó a los discípulos para alimentar a toda esa multitud, yo creo que aquí estos humildes servidores el Señor nos está utilizando para llegar a muchas vidas, y esto es todo por su gracia, porque nosotros no tenemos nada especial, no tenemos nada... o sea, como dice la palabra, somos siervos inútiles. Así es. Somos vasos de barro donde Él derrama su gloria y nosotros aquí fluimos conforme a como Él nos permite. Literal. Y yo creo que el Señor está haciendo algo bonito solamente por los comentarios que hemos recibido, por el feedback de tanta gente que nos escribe. Nada, y que Vivir con Fe es una comunidad abierta, que aquí lo que queremos es literalmente, como dice nuestro eslogan en las redes, que no podemos callar lo que el Señor ha hecho con nosotros, y lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Amén. Y queremos simplemente hablar de su nombre y hacerlo todavía más famoso, que creo que hace falta en los días que vivimos. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Seguimos aquí con más de Dios, unidos como ministerio, y no se olviden, por favor, de compartir estas enseñanzas, estos episodios, estos testimonios que edifican tantas vidas en nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube, la gente de YouTube, Iván. No, YouTube está activo, ahí viene YouTube. Esta semana vamos a tirar tres YouTube. Ya de un fuetazo. Se comprometió aquí, Ricky. Y como siempre, señores, ustedes saben que yo vengo con la nota discordante. Si usted se encuentra en esa multitud de 5,000 y 4,000, mi oración es que no te quedes en el milagro, sino que tú puedas hacer discípulos. Amén. Que te puedas hacer discípulo y que puedas caminar hacia adelante junto con el Señor. Amén. Porque pasada la multitud, ellos siguieron caminando, los discípulos siguieron caminando con Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.